Empezamos el tema 1 que trata de los números reales. En matemáticas, todas las veces que dais los números, ya sean enteros, naturales, bla, 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 que lo habéis visto 100.000 veces, lo que se hace es definir un poco los números y después cómo se trabaja con ellos, cómo se opera con ellos. Y eso es lo que vamos a hacer en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre primero de bachillerato y los demás cursos? Que las operaciones que realizamos son mucho más complicadas y requieren un entendimiento de lo que estamos haciendo mucho mayor. Entonces, ponemos tema 1, los reales. Y dentro del tema 1 vamos a poner secciones. Bueno, los primeros números que conocéis intuitivamente desde que nacéis son los números naturales que se utilizan para contar. Como decía en la otra clase, todos conocemos la canción de un elefante se balanceaba, 2 elefantes, ¿no? No cuentas 1 elefante y medio, se balanceaba, ¿verdad? Contamos los elefantes enteros. Entonces, los números naturales se utilizan para contar. Pero los números naturales no son suficientes como tal para resolver todas las ecuaciones que se nos presentan. ¿Eso qué significa? Que si tenemos, por ejemplo, x más 2 igual a 1, al intentar despejar, me da un número negativo. Es decir, me dice, ese número negativo no está en el conjunto 1, 2, 3, 4 de elefantes. ¿Dónde está ese número? Y entonces en matemáticas lo ampliamos para poder tener no solamente los números enteros, sino también estos nuevos que me han surgido, que son los números, no los naturales, sino los negativos, para intentar ampliar el concepto que se me ha quedado corto, ¿no? Entonces tenemos que los naturales están incluidos como conjunto. Los números naturales se representan con una n para indicar que contiene infinitos números. Está el 1, el 2, el 3, así, hasta el infinito, ¿vale? Cuando pones incluido, que es una C, como la veis, quiere decir de conjunto a conjunto. Pero si tú coges un elemento, ¿vale?, no utilizas ese signo de incluido. El 1 no está incluido en los naturales, sino que en matemáticas se dice que el 1 pertenece. Es decir, el 1, que es un elemento del conjunto mayor, pertenece. Y se escribe con una E pequeñita, que no es el símbolo del euro, no, porque el símbolo del euro también tiene otra raya, en el conjunto de los números, ¿vale? Vamos a utilizar muchos símbolos de matemáticas y los voy a escribir todos en un principio y tenéis que hacerlo bien para poder saber lo que se está escribiendo. Un conjunto se incluye en otro conjunto, un elemento pertenece, ¿vale? Vale. Pues la necesidad de incluir a los naturales en un conjunto más grande viene por la resolución de ecuaciones de este estilo. ¿Veis? No se enseñéis a nadie este vídeo, por favor, que parece que no sé hablar. Vale. Pero los enteros todavía se me quedan pequeños, porque otra persona dijo, ¿no? ¿Por qué tengo que multiplicar al 3 para que me dé 1? Y entonces, claro, dice, ¿que por qué tengo que multiplicar al 3 para que me dé un 1? Pues todos me diráis, un tercio, pero el 1/3 no es nada así parecido al menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Se me ha quedado corto otra vez, se me ha quedado corto, ¿no? Con lo cual, necesitamos definir a las fracciones y a los racionales. La diferencia entre una fracción y un racional
es la siguiente. Habéis visto ya en varias ocasiones que todos los números decimales periódicos y exactos, porque hay más, que no son ni periódicos ni exactos, todos los números decimales periódicos y exactos tienen una fracción asociada que se llama generatriz. ¿Os acordáis que hemos hecho varias cuentas así a lo largo de los años para encontrarlas? Entonces, cuando hablas de fracción, en tu cabeza tienes un número dividido entre otro, como A partido de B. Cuando hablas de racional, tienes muchas maneras de escribir el mismo número. Por ejemplo, 3/4, 0,75, que es un 0,75, sí, que es un número decimal exacto, ¿no? Y aparte tienes 6/8 y muchas más cosas, ¿vale? Entonces, los racionales es como decir, son las fracciones y todas sus representaciones del mundo, ¿sí? Vale. ¿Y qué ha pasado aquí? Lo que pasa que nos surge un problema. ¿Qué problema nos surge ahora? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 2? Raíz de 2. Pero raíz de 2 tiene infinitas cifras decimales que no tenemos ni idea de qué patrón siguen. Ni idea. No es del estilo periódico, ni es del estilo exacto que termine. No, esto sigue y sigue y sigue como le da la gana. Esos números se llaman irracionales. Para incluirlos, ¿vale? Para incluirlos, lo que se hace es definir los números reales. Y esto es lo que se llama ampliar los conceptos de números a otros. Ampliamos los naturales a los enteros a los racionales y los racionales a los reales. ¿Comprendido? Vale. En la recta real de los reales, ¿cómo se ve esto? Pues tenemos una simetría que causa el 0. Tenemos una derecha y una izquierda. Y si doblamos esa recta por la mitad, se juntan los números. Es decir, si tú tienes el 0,5, vas a tener el menos 0,5 en el otro lado. Si lo doblas, coinciden. Eso significa que la distancia del 0 al 0,5 es la misma que del 0 al menos 0,5, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ampliamos? Bueno, pues primero dibujamos el 1, después dibujamos el 2, después dibujamos el 3, después dibujamos el 4, y así hasta el infinito. Como no nos ha sido suficiente, nos vamos hacia la izquierda. Como no nos ha sido suficiente, ponemos cosas entre medias de los números, porque tener el 0 y el 1 significa que aquí hay un agujero. Es decir, para ir del 0 al 1 tendrías que dar un salto, porque no hay nada entre medias. Entonces, darías un salto. Imaginaros, no sé si se va a oír esto en el vídeo, ¿vale? Pero imaginaros que la línea de los reales es esta línea que está aquí en el suelo y que la baldosa me indica un número entero y otro número entero, o un número natural y otro número natural, sin ampliar todavía. Significa que soy una partícula que vive en ese número, ¿no? Y que para ir al otro número, ¿qué tengo que hacer?
si no me caigo al vacío, ahí no hay nada. No puedo caminar, sino que tengo que saltar. Con los números enteros puedo caminar saltando de esta manera, tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Sí? Pero todavía no me es suficiente, porque la distancia es muy grande entre el 0, el 1, el 2, el 0 y el 3. Imagínate que tú quieres ir del 0 al 20 de una sola vez. ¿Os imagináis el salto? Vale, pues lo que se hace ahora es definir cosas entre medias, mitades, tercios, lo que sea entre medias. El 1/2, el -1/2, ¿verdad? Porque todo lo que está a la derecha se encuentra a la izquierda, para que haya una simetría. Además del 1/2 se va a encontrar el 1/4. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy en mi baldosa, ahora puedo dar saltos más pequeñitos. ¿No? Hasta que llego al otro número entero. Genial. Pero resulta que queremos ser Michael Jackson y hacer el moonwalk. Lo que queremos hacer es arrastrarnos a través de la recta real sin caernos nunca por pequeño que demos los saltos. Eso se llama la densidad de los reales y de los racionales. Para hacer el moonwalk, que lo hago muy mal. ¡Qué horror! Uno se echa las manos a la cabeza. Para hacer el moonwalk, lo de arrastrarse, necesitamos los racionales y los irracionales. Y matemáticamente se dice que esa continuidad se representa. Dados dos números racionales, siempre hay uno irracional en el medio. Siempre se encuentra uno irracional en el medio. Y dados dos irracionales, siempre encuentras uno racional en el medio. Siempre hay alguien en el medio. Vamos. Siempre. Si te dan dos números que pertenecen a los racionales, entonces existe, que es como una E al revés, un irracional que pertenece a los reales menos el conjunto Q. Es decir, lo que queda en los reales cuando le quitan los racionales. En algunos libros aparece como I. Tal que a veces lo pongo como tal que o como dos puntos. Q1 es más pequeño que ese número irracional y a la vez Q2 es más grande que ese número irracional. Me ha quedado en el medio. Si I1 e I2 pertenecen a los racionales, o sea, a los reales menos Q, y Q es un número racional, bueno, lo he dicho mal, existe un número racional tal que ese Q queda en el medio. Por ejemplo,
menos un conjunto menos el otro. Es decir, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que tenéis pi. Vosotros, en general, operáis con pi como 3,1415 o 3,1416. Ese 16 viene de redondear el 9, ¿no?, a un 6. Pues bueno, yo os digo que pi tiene muchas más cifras decimales. Mirad, 1500 cifras de pi. 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 26, 33, 80 y tal y cual. Y hay muchas más. ¿Vale? Pues ahora voy a construir un número también irracional que es pi más 1. ¿Por qué es pi más 1 irracional? Porque las cifras decimales no cambian, y esas son las que son el problema, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? La parte entera, que lo único que he hecho es cambiar del 3 al 4. ¿Cuál es la distancia entre esos dos? 1. Exactamente 1. ¿Por qué? Porque si restas 1 menos el otro, ¿qué te da? 1, ¿no? Vale. Tengo dos números irracionales, ¿verdad? Bueno, pues yo digo que 3,5 es racional y está entre esos dos. ¿Sí? Vale. Mirad, os digo que 3 es racional y 3,1415,9 tal está entre ese 3,5 y 3. ¿Qué? ¿Por qué no mandaste el 3? En plan, has puesto el 3 y otro. Claro, para mostraros que entre cualquier número decimal, o sea, entre cualquier número racional está entre dos racionales y que en cualquier número racional está entre dos irracionales. Mirad, un número irracional es este. Y sigues, ¿vale? Con puntos suspensivos. Aquí he seguido, ¿eh? ¿Veis los puntos suspensivos que me han salido muy mal? El 2,90101010 tal tal es menor que 3, es irracional, y el 3 es menor que 3,1415, etc. ¿Veis que cada vez hay menor distancia entre ellos? Podría seguir así infinitamente, y da igual qué números cojáis, da igual que sean pequeños o grandes, que siempre puedes ir así, metiendo y metiendo y metiendo y así.
Volvemos a los apuntes de arriba para indicar que si hay dos racionales, ¿vale?, se convierte ya no en una cosa particular, sino en un para todos dos racionales. ¿Entendido? Que da igual qué racional escojáis, que para todos los del universo, eso se verifica. Es como un cono con una raya en el medio, ¿vale? Para todo. Esto que hemos hecho aquí son ejemplos particulares. Al poner el para todo, ya hacemos todos los reales. Ya podemos escribir la recta como un continuo, sin levantar el boli. Yo sé que hablar de infinitos números entre dos es muy raro. Pero lo que acabamos de decir es que, por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Pensad, entre dos números que distan uno, que no están lejos, hay infinitos números. Y no solamente eso, ese infinito entre el 0 y el 1 es mucho más grande que el infinito de los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que si tuviéramos que comparar infinitos, el infinito de ese intervalo solo sería inmensamente más grande que los números naturales enteros. Así que los números reales son enormes, es un conjunto súper más enorme infinitamente que el infinito de los números naturales. Y tenéis que abrir vuestra mente para entender que hay diferentes infinitos. Hay infinitos pequeños e infinitos inmensamente más grandes. Por ejemplo, tiene que ver con la idea de cómo corren las cosas. ¿Qué de deprisa van las cosas? Si tú tienes x al cuadrado y tú le metes 10, cuando le haces x al cuadrado te da 100, ¿no? Pero ¿a qué es mucho mejor meterlo en x al cubo? ¿A que sí? ¿Por qué? Porque en vez de 100, ¿cuánto consigues? 1000. Entonces, ese de decir elevo al cuadrado no corre tanto, ¿verdad?, como el cubo. Pues os imagináis elevar a la 100. Pues lo de los infinitos es lo mismo. En los números reales, al haber números en números y 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 en números dentro unos de otros, que es lo que hemos llamado densidad, los infinitos se convierten en infinitos enormes. Pero sin embargo, en los números naturales no hay nada entre ellos. Hay mucho más espacio. Con lo cual, sí que hay infinitos. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes un número, tienes un siguiente. Y cuando llegas a los millones, vas a tener en los 2 millones más 1. Y cuando tengas 2 millones al cubo, vas a tener 2 millones al cubo más 1. Pero entre eso hay espacio. Sin embargo, en el intervalo 0,1 no hay espacio ninguno, siempre puedes encontrar otro y otro y otro, y es para volverse loco. Y no nos cabe en la cabeza, porque somos humanos. Los humanos se caracterizan por no poder entender qué es el infinito, por no poder entender el concepto de más grande de lo que ve.
No nos podemos hacer una idea de lo que estamos diciendo. Y cada vez que no podemos hacer una idea de lo que estamos diciendo, utilizamos la palabra infinito. Por ejemplo, el universo es infinito. A ver, te dicen que se expande y que se expande y que se expande. Y dices tú, ¿y a dónde se expande? Y luego se expande. Pero, ¿y si estamos dentro de otra cosa que se expande también? ¿Cuántas expansiones hay? ¿Y cómo veo yo eso? ¿Y qué haces? ¿Te imaginas que un infinito de expandirse es una piedra que tiras a un lago y ves cómo va haciendo círculos, ¿no? Y círculos y cómo se va expandiendo. ¿Pero qué has hecho? Has cogido un recinto limitado que ya no se expande para probar que otra cosa se expande. Pues muy mal. No lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y cuando yo te digo en el 0 y 1 puede meter cosas y puede meter cosas y puede meter cosas, no te cabe en la cabeza. Pero me tenéis que creer. Tenemos que hacer un acto de fe. ¿Vale? Bueno. Entonces voy a escribir esta nota, que en 0, 1 hay infinitos números y hay un infinito más grande que el infinito de los naturales, por así decirlo, ¿vale? Claro, fijaros lo que estoy diciendo, es solamente el 0 y 1. Imaginaros en todos los reales. Y ahora voy a hacer que vuestra mente explote del todo. El tamaño de los números reales es el mismo que el tamaño del intervalo 0,1. Ese infinito que os va a parecer más grande, porque son los reales y hay muchos números, son en cantidad los mismos que los que puedes encontrar en el 0,1. Es decir, tienen el mismo número de elementos, los reales, que eso. ¿Por qué? La idea es que en vez de considerar a los reales con una parte entera, es decir, en vez de considerar 3,141516 para pi o 3,14159 con las 1500 cifras que os he puesto, solo vamos a considerar la parte decimal. Entonces, a cada número real, por ejemplo, el 6,14159 tal y cual, le identifico con el 0,14159 patatán, como que le corto la parte que es entera. Es decir, si tú tienes el 3,14159 y vete tú a saber, le identifico con el 0,14159, vete tú a saber. Y resulta
que el 4,1415,9, vete tú a saber, le identifico con el 0,1415,9, vete tú a saber, y el menos 3,1415,9, vete tú a saber, le identifico también con el 0,1415,9, vete tú a saber. Como que los colapso todos ahí, y entonces tenemos una correspondencia biyectiva, que vosotros todavía no sabéis lo que es, pero lo que quiere decir es que para entender el universo de los reales, solo tienes que entender el universo del intervalo 0,1. Y entre el 0 y el 1 no hay números enteros. Porque el 0 es el entero que estaría ahí y el 1 también, pero los he quitado porque es un intervalo abierto. ¿Qué os parece? Vaya rayadura. Supongo que nadie os había explicado así los números reales, ¿verdad? Bueno, pero esto no es primero de bachillerato, así que no os preocupéis. Digamos que esto es una introducción, ¿vale? De la necesidad de unos números y otros. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, que vamos a definir ciertas cosas que vamos a utilizar como pueden ser los intervalos, y los vamos a definir de manera concreta, con una cosa que se llama inecuaciones, que ya habéis visto anteriormente. Y tenéis que ser capaces de entender lo que es cualquiera de las expresiones de un intervalo, ya sea como un conjunto así dibujado tan bonito como el 0,1 que he puesto aquí, o si lo escribo como inecuación. Y vais a conocer otra cosa que se llama entorno. El entorno de un punto se ve muy bien cuando lo conocéis con la palabra inglesa neighborhood. Neighborhood significa vecino. Entonces, si te dan un punto en la recta real, los vecinos que están alrededor, por una determinada distancia, es a lo que vais a llamar el entorno. El neighborhood, ese punto con un radio. Es como decir, los que me interesan de mis vecinos son los que están a distancia 3. Y vamos a aprender a entenderlos. Va a haber también entornos abiertos, semiabiertos. Y ya está, ¿no? Ah, y entornos donde tú quitas el punto. Donde, por ejemplo, dices, voy a calcular todos los puntos cercanos a 3, pero el 3 no está. Le hago un agujero, porque me da la gana. Que nos va a servir mucho para límites en un futuro. ¿Comprendido? Venga. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña sección para los intervalos. Entonces, un intervalo abierto, cuando digo def, es definición. Cuando pongo teorema, pongo teorema. Corolario lo suelo poner entero. Vale, os cuento lo que es esto, ¿no? Porque no sabéis muy bien. Una definición es algo que tomas por hecho. Por ejemplo,
¿Qué puede ser una definición? La definición de potencia. Potencia es el producto de un mismo número una cantidad determinada de veces, ¿no? Por ejemplo, A por A por A por A n veces. Eso es una definición. A algo de la manera A por A por A por A le llama potencia. Y te lo digo y te lo crees. No le dan más vueltas. No hay que demostrar nada, eso es así, ¿verdad? De las definiciones se deducen teoremas y propiedades. El teorema es algo que requiere de una demostración. Por ejemplo, aquí tenemos A por A por A n veces. Y a esto lo llamo potencia. ¿Sí? Vale. Requiere una demostración, por ejemplo, que potencias de la misma base, al multiplicarlas, se suman los exponentes, ¿no? Entonces, el teorema te dice, dadas dos potencias, entonces, al multiplicarlas, obtienes lo mismo que si sumas los exponentes. Esto no es algo obvio, ¿vale? No es algo obvio. Lo tienes que demostrar. A elevado a n, ¿vale? Es A por A por A por A n veces, ¿no? Por definición, ¿lo veis? A elevado a m es igual a A por A por A por A, ¿cuántas veces? M. A elevado a n por A elevado a m es A por A n veces, ¿verdad? Luego pones este de aquí, ¿verdad? Y luego pones A por A que te viene del otro, m veces. Pues ¿cuántas veces tienes A? Las n más las m, ¿no? Y entonces, cuando lo has probado, pones así un cuadradito monísimo, que significa, queda entonces demostrado. ¿Os ha gustado? Bueno, no siempre vais a ver las demostraciones de los teoremas porque no importan para vuestro curso, pero si yo os pongo teorema, significa que alguien lo ha demostrado a partir de definiciones. O otra cosa que se llaman axiomas. ¿Sabéis lo que es un axioma? Un axioma es algo que lo tienes que definir así para que funcione. Por ejemplo, tú has definido potencia, ¿no? Hemos definido potencia. Pero nada de lo que has hecho funcionaría si tú no llamas a la 0, 1. Eso lo han definido así los matemáticos para que funcionen las cosas. Y viene de la definición, porque si no, no rula. Es decir, el axioma es que a la 0 es igual a 1. Y luego hay otra cosa que se llama conjeturas, que te las tienes que creer, ¿vale? Pero nadie ha sido capaz de demostrarlo. Es decir,
Son teoremas incompletos las conjeturas. Por ejemplo, la hipótesis de Riemann. Eso aparece un montón en matemáticas, como que es una verdad matemática, una hipótesis, una conjetura, pero nadie ha sido capaz de probarlo. ¿Veis la diferencia? Axioma, que tiene que ser así. La línea recta más corta, entre dos puntos el camino más corto es una línea recta. Es un axioma, ¿lo veis? Todo el mundo lo ve y no es demostrable. ¿Sí? Si te dan una recta y un punto, solamente pasa una paralela por él. ¿No? Recta, punto, pues tú haces una paralela, no hay más. Por ese punto solo pasa una paralela. Axioma. Porque la definición sería de punto y de recta. ¿Comprendido? ¿Vais viendo? Bueno, pues esta es la jerga matemática que vamos a utilizar. Y el corolario es algo que se deduce inmediatamente de un teorema. Es decir, necesita prueba, pero se deduce inmediatamente de un teorema. Que no se me ocurre ninguno. Bueno, sí. ¿Os acordáis del teorema? ¿Cómo era? El teorema del resto. El teorema del resto que visteis y el teorema del factor para la factorización de polinomios en tercero y en cuarto. Bueno, pues el teorema del resto dice que en un polinomio, si tú lo evalúas en una constante, te da el resto de dividir por no sé qué, ¿no? Pues como corolario al teorema del resto, encuentras el teorema del factor, que se deduce inmediatamente, porque dice que si tú le pones una raíz del polinomio, no cualquier número, si lo evalúas en una raíz, el resto es cero. Uno se deduce del otro. La prueba dura, la que realmente requiere esfuerzo, es la del teorema. El corolario es como una conclusión que obtienes que se demuestra muy fácilmente en un caso particular. ¿Comprendido? Que veremos estos ya con más detalle cuando vayan surgiendo, pero yo, aunque os ponga teorema, no necesitáis demostrar nada. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues lo que vamos a ver son definiciones, bases de cosas. Os voy a definir lo que son los intervalos, los entornos y las semirrectas, para después hacer operaciones con ellos, como son la intersección y la unión. ¿Vale? Venga. Un intervalo cerrado, AB, salvado por la campana. Mañana más.